Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de fisioterapia energética integrativa, en el que hoy queremos abordar específicamente nuestra visión sobre cómo debe ser un profesional que aplica fisioterapia energética integrativa, qué características debe tener. De alguna manera, el desarrollo de la fisioterapia, que en España es una profesión joven, ha ido paralelo al desarrollo de otras profesiones sanitarias. Y en ese sentido, se ha hecho un gran aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la aplicación de técnicas basadas en esas tecnologías. Eso, que en principio evidentemente es algo positivo, creo que ha ido en detrimento de la humanización en la asistencia a los pacientes. Y poco a poco se ha ido deteriorando ese trato humano que debe proporcionar cualquier profesional de la salud a sus pacientes. Con lo cual, bueno, algo que creemos fundamental y que es lo que vamos a desarrollar hoy es cómo debe realizarse esa asistencia de fisioterapia desde el punto de vista de la fisioterapia energética integrativa, poniendo en el centro esa humanización de la salud. Nuestro punto de partida para las reflexiones que vamos a realizar sobre la figura del fisioterapeuta son la constatación y el conocimiento de la formación que reciben actualmente en las distintas universidades públicas y privadas en el grado universitario para ser fisioterapeuta. En ese sentido, se recibe una gran cantidad de información y de competencias profesionales en el desarrollo de la fisioterapia, tanto de métodos y técnicas de tratamiento en las distintas especialidades, por supuesto los primeros cursos con conocimientos sobre ciencias médicas básicas, estructura y función del cuerpo humano, se reciben competencias en cuanto al razonamiento clínico, pero en nuestra opinión hay un déficit muy importante de las competencias relacionadas con la relación con el paciente, competencias éticas, competencias de humanización de la salud. Pensamos que ese tipo de formación está bastante minusvalorada en los planes de estudio actuales. De tal manera que el fisioterapeuta, en nuestra opinión, pues sale muy bien formado en cuanto a conocimientos y técnicas específicas, pero con un déficit en cuanto a competencias de tipo comunicación, empatía con el paciente, etcétera. Por ello, en fisioterapia energética integrativa, bueno, pues hemos hecho una reflexión profunda sobre cuáles son las características personales y competenciales que debería tener un fisioterapeuta en esta orientación para poder desarrollar sus funciones de la manera más adecuada posible. Para ello vamos a establecer una comparación que no deja de ser un cliché, obviamente, pero que yo creo que nos va a hacer reflexionar sobre cuáles son las características de un fisioterapeuta en el modelo actual, el modelo que venimos a llamar clásico, y cuáles serían las características deseables en un fisioterapeuta que realizara fisioterapia energética integrativa. Un fisioterapeuta clásico se configura como un experto que ofrece mucha información al paciente, mucha información relevante al paciente, que es quien pauta el tratamiento y con una visión bastante a corto plazo, en el sentido de muchas veces identificamos al mejor fisioterapeuta aquel con el que realizas menos sesiones y tiene éxito terapéutico lo antes posible. Es decir, que es un fisioterapeuta que se centra en el problema específico por el cual el paciente realiza la consulta, y muchas veces cuanto antes resuelva ese problema, pues es mejor fisioterapeuta. De alguna manera, el fisioterapeuta en este modelo es el centro del tratamiento, es el experto, es quien realiza el diagnóstico, sabe qué pautas de tratamiento tiene que realizar y tiene un éxito, como digo, basado en el corto plazo y en la eliminación en lo posible de los síntomas. En cambio, pensamos que un fisioterapeuta en fisioterapia energética integrativa por supuesto va a ofrecer información, pero va a darle mucha más importancia a la escucha del paciente de cara a conocerlo en profundidad y sobre todo a determinar la sintomatología del paciente, qué papel ocupa en su vida.
En cuanto al tratamiento, por supuesto, él va a tener unas preferencias y va a conocer unas técnicas, pero de alguna manera va a pactar mucho más el tratamiento con el paciente, va a tener en cuenta sus preferencias y también va a tener más una visión a largo plazo. Es decir, por supuesto, va a atender a los síntomas, pero siempre va a tener una visión de la mejoría de salud del paciente a largo plazo. De tal manera que su perspectiva holística lo que le va a permitir es tratar al paciente no solo de su sintomatología, sino intentar ir a las causas que han determinado, que han producido esos síntomas para poder así eh, combatirlos e ir un poco más a la raíz del problema. Y por último, él hace y pone en el centro del proceso terapéutico al paciente. En la medida de lo posible va a ser él quien va a ocupar el centro del proceso. A partir de aquí, ¿cómo queremos construir esta nueva o esta figura del fisioterapeuta en fisioterapia energética integrativa? Pues a través de una serie de características que siempre tiene que contemplar como profesional. La primera característica que está en la base de todo el proceso es la intención. La intención tiene que ser el primer paso esencial en el tratamiento de fisioterapia energética integrativa y la intención debe ocupar tanto al profesional, al fisioterapeuta, como al paciente o usuario que estemos atendiendo. La intención de alguna manera va a ser la puesta en marcha del proceso terapéutico, es lo que está en la base y de alguna manera cuando se habla del efecto placebo, es decir, de que cualquier tipo de tratamiento, sea cual sea, va a tener un efecto positivo en el paciente, esto podría estar relacionado con que el paciente se pone en marcha, él puede tener una sintomatología desde hace tiempo y en el momento en que se pone en marcha y requiere ayuda, inicia una serie de procesos internos que deben y que pueden ser aprovechados, que pueden y deben ser aprovechados en su favor. Es decir, la intención podría estar relacionada con esta energía que se pone en marcha cuando un paciente decide empezar a tratarse, buscar ayuda y por lo tanto iniciar una mejoría en aquello que esté requiriendo atención. Esta intención tiene tres características muy importantes, que es lo que se llaman las 3 Ps. La intención debe estar en el presente, es decir, no es una intención de una curación en el futuro, de una mejora en el futuro, sino que tiene que ser adecuada al momento en que se está realizando el proceso terapéutico. Por otro lado, debe ser precisa, incluso debe ser concienciada de qué es realmente en lo que el paciente y el fisioterapeuta quiere mejorar en ese proceso terapéutico. Y por otro lado, la tercera característica es que debe ser positiva. La intención nunca puede ser evitar el dolor, nunca puede ser evitar algún fenómeno, sino siempre tiene que ser implementar, mejorar, desarrollar algo formulado en positivo. Estas son las características básicas de la intención, que como digo es la base sobre la que se va a asentar todo el proceso terapéutico. El segundo punto fuerte, digamos, que en lo que un fisioterapeuta tiene que ser experto, es en comunicación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por muchos estudios que leamos sobre técnicas o sobre evidencia científica, al final lo que tenemos delante es un paciente que es único y sobre el cual con un 100% de seguridad no existe ningún estudio. Por lo tanto, todos los conocimientos que tengamos y todas las habilidades que tengamos las tenemos que poner en funcionamiento frente a ese paciente. Por lo tanto, la comunicación se hace esencial para tratar de comprender en profundidad y aprender cuáles son las expectativas, cuáles son las creencias del paciente y así poder realizar un proceso lo más efectivo posible. Es decir, por muchos conocimientos que tengamos y muchas técnicas que dominemos, el aplicarlas específicamente y en la dosis adecuada y en el momento adecuado al paciente requiere como requisito imprescindible el tener una comunicación fluida y dedicarle el tiempo necesario a esa comunicación. De alguna manera, la comunicación se establece como un elemento transversal, es decir, a lo largo de todo el proceso
debemos tener una comunicación fluida y potenciar ese elemento. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de establecer desde el primer momento una relación de confianza con el paciente. Estamos hablando también de realizar una escucha completa, es decir, no solo oír al paciente, sino en la medida de lo posible tratar de comprenderlo de la manera más profunda posible. Y dos elementos muy importantes es no intervenir, es decir, darle al paciente tiempo para que exprese lo que siente, lo que desea, etcétera. Y algo que a veces es complicado con ciertos pacientes, que es no juzgar aquello que el paciente nos está comunicando. Y algo también muy importante en cuanto a la comunicación y nuestras estrategias de comunicación es cuidar mucho el lenguaje que empleamos. De alguna manera, los pacientes, de manera muy frecuente, es frecuente que ocurra que vienen catalogados, por ejemplo, con una etiqueta diagnóstica y siente el paciente que a partir de ahí todo viene ya predeterminado. No sé, si le han dicho que tiene una patología meniscal y que el menisco efectivamente no se regenera, muchas veces viene pensando, eso me va a impedir mejorar. De alguna manera, uno de nuestros objetivos fundamentales con una comunicación fluida es despatologizar un montón de situaciones de enfermedad y de disfunción que el paciente tiene en la cabeza y que a veces tiene sobredimensionado y que tenemos que resituar de cara a poder emprender un tratamiento lo más efectivo posible. El tercer elemento, además de la intención y la comunicación, es la empatía y el acompañamiento. Es otro componente fundamental del fisioterapeuta en el abordaje de fisioterapia energética integrativa. La empatía siempre viene definida como ponernos en el lugar del paciente. Está demostrado por sí que por sí mismo la empatía y el reflejo en el paciente y la escucha son estrategias terapéuticas por sí mismas. Y el acompañamiento significaría un paso más tras la escucha y la empatía, y es la conexión con el paciente y el apoyo incondicional. El paciente es muy importante que sienta que el fisioterapeuta es un apoyo con el que siempre va a poder contar. Basado en la comunicación, otra característica muy importante del fisioterapeuta en fisioterapia energética integrativa es la educación. El fisioterapeuta de alguna manera debe ofrecer información relevante para el paciente en cualquier formato. Lo mismo les puede recomendar la visualización de determinados vídeos, dar información por escrito. En fin, a día de hoy hay muchísima información sobre que se le puede facilitar al paciente sobre temas que afecten a su salud. Y un punto muy importante, y es el motivo principal de consulta en general de los pacientes, es el dolor. Y la educación sobre el dolor es uno de los puntos importantes sobre los que tenemos siempre que trabajar. De tal manera que vamos a educar, en primer lugar, sobre la diferenciación entre el dolor y el sufrimiento, es decir, entre la parte fisiológica del dolor y la parte no solo de interpretación, sino de cómo vive el paciente ese dolor, de tal manera que básicamente el dolor no puede ser evitado en su punta, en la parte fisiológica, pero el sufrimiento sí puede ser evitado y es lo que distingue el que unos pacientes sufran a partir de su dolor y otros de manera mucho menor. En ocasiones va a ser importante explicarle, en la medida en que el paciente pueda entenderlo, cómo funciona el dolor, qué significado tiene, la diferenciación entre el dolor agudo y el dolor persistente, es decir, de neurobiología del dolor. También otro elemento importante de educación es poder dotar al paciente de diferentes estrategias de afrontamiento del dolor, sobre todo cuando es un dolor persistente. Y otro objetivo muy importante de la educación del dolor es combatir la kinesiofobia, algo que muchos pacientes, con lo que conviven muchos pacientes con dolor persistente, que es el miedo a moverse y la sensación de no quiero moverme porque es el dolor quien me produce, perdón, es el movimiento que me produce el dolor. Eso es un objetivo muy importante dentro de la educación sobre el dolor. Todas estas características que estamos viendo del fisioterapeuta deberían ir llevando al proceso de fisioterapia
a una adherencia concebida como un compromiso del paciente con su propio proceso de salud. Es cierto que la adherencia en muchas ocasiones es dificultosa, o bien por estados puntuales de ansiedad, de falta de confianza del paciente, de falta de apoyo, y en general es más difícil la adherencia y esa autoconfianza en pacientes que experimentan dolor de larga duración. Cuando los procesos son muy prolongados y el paciente ha pasado por distintas modalidades de terapia, es mucho más complicado que genere una adherencia en el proceso. El objetivo general que pretendemos es que el paciente conciba su proceso de salud y enfermedad como algo totalmente relacionado con su modo de afrontamiento. Es decir, que no piense que su estado de salud solo depende de circunstancias externas, sino que él realmente puede trabajar día a día y que sus hábitos van fundamentalmente a condicionar su estado de salud y de enfermedad. Para que esta adherencia se vaya consiguiendo, vamos a establecer 3 fases sucesivas. En primer lugar, tenemos que sacar al paciente de su zona de confort. Ya hemos dicho que cuando el paciente nos consulta, normalmente es porque está buscando una ayuda para superar una situación de salud, la que sea. De alguna manera es importante, mediante un proceso extenso de comunicación y de escucha, buscar cuál es la motivación y hacerla muy presente para que el resto de fases puedan tener lugar. Una vez que tenemos esa motivación, buscamos la activación del paciente, es decir, que inicie una serie de cambios, de actuaciones que vayan a ser positivas para su salud. Esto en ocasiones al paciente puede suponerle un choque e incluso rechazo, de tal manera que existe un método japonés llamado Kaizen, que es simplemente no es otra cosa que la implementación de objetivos de manera lo más paulatina posible de cara a que el paciente no rechace esos nuevos hábitos. Es decir, si buscamos, por ejemplo, que el paciente empiece a hacer algo de actividad física, quizá entre pasar del sedentarismo absoluto a llegar al grado de actividad física que él necesita, podemos empezar con pasos que nos puedan parecer mínimos, como simplemente que se ponga una ropa deportiva, salga a la calle y camine 5 minutos. Pero a veces ese pequeño cambio es el inicio de cambios posteriores sucesivos y que se van a desarrollar al final en un hábito. Y en tercer lugar, ya llegamos a la tercera fase, una vez que hemos activado al paciente, y quizás la fase más complicada, que es la persistencia, es decir, el ir realizando esos pequeños cambios y repitiéndolos en el tiempo. Y es más, en principio lo ideal es que esos cambios sean permanentes. De tal manera que lo que vamos a tener que estar es muy pendientes para reforzar y apoyar de manera constante en ese proceso que normalmente va a ser largo y costoso. En ese sentido tenemos una serie de herramientas, aquí os voy a plantear algunas, hay muchas más, que podemos utilizar para mejorar esa persistencia en este proceso y mejorar la adherencia. Lo esencial para instrumentalizar todas estas herramientas es la individualización, es decir, conocer muy bien al paciente y de ahí la importancia en la comunicación para poder utilizar unas u otras y para dirigirnos de manera específica a los objetivos que él tiene. Por ejemplo, existe la posibilidad de elaborar un diario de mejoras y logros y de las actividades que va realizando poco a poco. Es muy positivo realizar sesiones de trabajo colectivo, de alguna manera en la creación de redes de apoyo y que los pacientes tengan contacto con otras personas que tienen problemas similares o que tienen unas circunstancias parecidas. Es siempre también muy positivo romper la individualidad y llegar al trabajo colectivo. Muy importante trabajar sobre técnicas de visualización del éxito de cara a la motivación y que poco a poco vaya visualizando esas mejoras que se van produciendo. También es muy importante y es muy efectivo el trabajo con técnicas de meditación y de mindfulness, es decir, no solo buscar las metas a largo plazo, sino disfrutar del proceso y estar muy presente en el día a día. Y también muy importante que en este proceso, que evidentemente va a haber avances y retrocesos, pactar con el paciente que el proceso tiene que ser amable. Es decir, que cuando se produce un retroceso o cuando hay un problema,
bueno, pues no, el paciente no debe castigarse ni sentirse mal, sino lo que tenemos que hacer es retomarlo y seguir trabajando en su beneficio. Todo este proceso requiere de una cualidad que nos parece también importantísima en el fisioterapeuta, que es la humildad. Y la humildad va basada, en primer lugar, en una vocación de servicio. El fisioterapeuta debe estar siempre al servicio de su paciente y anteponer a cualquier otra motivación esa vocación de servicio. Por otra parte, la humildad conlleva el trabajo multidisciplinar y el trabajo transdisciplinar. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que nunca vamos a saberlo todo, ni muchísimo menos, y que vamos a tener compañeros que determinados aspectos siempre les van a poder trabajar mejor que nosotros. De tal manera que debemos estar muy abiertos a generar equipos en los cuales para conseguir un objetivo parcial, yo pueda derivar a hacer algún tipo de sesión con un compañero porque sé que domina una técnica mejor que yo y en ese sentido puede contribuir al beneficio del paciente mejor que yo. Es decir, debería ser mucho más habitual el hecho de poder colaborar con compañeros de manera puntual siempre en beneficio del paciente. Pero eso, como prerequisito, tiene el tener una humildad suficiente para poder realizar ese proceso. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Mirad, para mí la conclusión más importante es que este modo de proceder como fisioterapeutas tiene dos beneficios. El primero es que pienso que es el modo de ser más eficaces y de aportar una mayor calidad en el tratamiento de los pacientes. Pero tiene otra característica muy importante y es que también siento que es el modo en que los fisioterapeutas nos vamos a sentir mucho más satisfechos profesionalmente. Es decir, a través de la empatía, de la comunicación, dedicando tiempo al paciente, escuchándolo, pienso que es como más realizados profesionalmente vamos a estar. Así que bueno, doy por concluido este nuevo vídeo, espero que os haya gustado y como siempre quedo a la espera de vuestras consideraciones, preguntas y seguiremos hablando de fisioterapia energética integrativa. Un saludo.